Queridos hermanos y hermanas, en medio de días convulsos, llevo en el corazón una preocupación. Nuestro mundo está desgarrado por estallidos de violencia, por heridas que alcanzan a quienes tienen responsabilidades públicas, a quienes alzan su voz en el espacio común, y más doloroso aún, a niños inocentes. Nos miramos cansados y desconcertados, preguntándonos, ¿hacia dónde vamos? En esta fragilidad aparece otra grieta en el alma social: la tendencia a despreciar la oración, como si orar fuese un reflejo débil, un rito privado sin efecto alguno en la vida real. He escuchado voces ásperas: basta de oraciones, hay que actuar. O guárdate tus oraciones, necesitamos hechos. Y me pregunto si no estaremos perdiendo la cuerda que nos ata a la fuente misma de la vida. Permítanme decirlo con la humildad de un sacerdote en medio de su pueblo: esa actitud casi no tiene precedentes en la larga historia humana. A lo largo de generaciones y culturas, las personas han elevado los ojos al cielo para suplicar, no como supersticiosos, sino como hijos que saben que hay un alguien que ve y ama, un alguien que interviene por caminos que Él quiere, para sostener y enderezar la historia hacia el bien. No se trata solo de páginas remotas del pasado, incluso en la memoria de nuestros padres y abuelos. En horas en que la guerra estallaba y luego amainaba, la gente se reunía espontáneamente, se arrodillaba, lloraba y oraba. Creían que Dios existe y que Él actúa en medio de los acontecimientos humanos, no como una idea lejana, suspendida en las nubes. ¿Por qué creer así? Porque esta fe brota de la Sagrada Escritura. Al abrir cualquier página del Antiguo o del Nuevo Testamento, no hallamos a un Dios ausente ni un vacío indiferente. Encontramos a un Dios con rostro y corazón, que conoce y se involucra en nuestra condición. Él escucha el grito que surge desde el abismo, y ese grito la Iglesia lo llama oración. Dejemos que los salmos nos enseñen a respirar, a veces con el lamento del acorralado, a veces con la gratitud desbordada, a veces con el canto confiado en la noche. Y si enumeramos los grandes rostros bíblicos: Abraham, Jacob, José, Moisés, Aarón, Samuel, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ruth, luego los apóstoles Pedro, Pablo, Santiago, Juan, y por encima de todos, Jesús, que rasgo comparten. Oran y no oran como quien se autoengaña. Oran para pedir la acción de Dios, para que se abra un camino en el desierto con su poder. Si alguien les hubiera dicho: la oración no sirve, hay que ponerse manos a la obra, se habrían sorprendido. ¿Cómo actuar rectamente sin invocar primero el nombre de aquel que es la fuente de todo bien? Porque la acción separada de Dios se parece a un remo elegante que no toca el agua, a una rueda que gira sin encajar en el riel. Parece impetuosa, pero no conduce la nave a puerto. En cambio, cuando oramos, no escapamos de la realidad. Entramos en ella a su nivel más hondo,
donde Dios teje cada hilo de la historia con misericordia y sabiduría. Algunos dicen, la oración es asunto privado, es discreto, sin efecto social. Escucho esa impaciencia, porque quien sufre necesita respuestas concretas. Pero quizá estemos confundiendo un falso antagonismo con una verdad más profunda. La oración no se opone a la acción ni sustituye la responsabilidad. La oración es el aliento que dilata los pulmones del alma para recibir el aire de Dios. Así nuestras manos hacen lo que deben, nuestros ojos enfocan lo esencial y el corazón adquiere la mansedumbre que cura en lugar de herir. La oración es el fuego interior que alimenta la lámpara de la acción para que su luz no se apague en medio de la tempestad. Quisiera tocar también un temor silencioso. ¿No será que evitamos orar porque tememos tener que cambiar? La oración me coloca ante Dios tal como soy, con mis fragmentos y pasiones, con mis cálculos y rencores. Allí Dios no nos humilla, Él nos sana, pero para sanar toca la herida. Por eso la oración no es un barniz exterior, es una cirugía espiritual suave y radical a la vez, donde Él corta las espinas del odio, sutura los desgarrones de la desconfianza y pone en nuestras manos los guantes de la misericordia. Entonces nuestras acciones adquieren verdaderamente el rostro del Evangelio. Hermanos y hermanas queridos, en medio de la turbulencia social y de noticias que nos abruman, los invito a volver a un ritmo sencillo y firme de oración. Un Padre Nuestro rezado con calma en familia. Un minuto de silencio antes de enviar un comentario que podría herir. Una súplica por la paz de quien piensa distinto. Y también una decisión concreta por la justicia, por la defensa de la vida, por la bondad en la escuela y en la calle. Que nadie nos arrebate este tesoro con burlas o desdén. Recordemos, desde antiguo el pueblo de Dios ha orado y gracias a la oración permaneció en pie, actuó y perseveró en el amor. Dios no está ausente, Él está cerca, escucha y guía, y Él espera que le hablemos con el corazón y con las manos en un mismo compás. Hermanos y hermanas, acabamos de contemplar un relato antiguo y siempre nuevo. Israel sale al combate contra Amalek. Josué reúne a los soldados y entra en el campo de batalla. Y Moisés sube al monte extendiendo los brazos en oración. Aquí no existe ninguna oposición. Hay organización, estrategia y trabajo humano. Pero al mismo tiempo, súplica, brazos alzados y un corazón apoyado en Dios. Esa imagen es un signo vivo de la existencia cristiana. Hacemos todo lo que está en nuestras manos, pero nuestras manos son sostenidas por una fuente que nos supera. Cuando los brazos de Moisés se cansan, el frente se inclina en contra. Cuando Aarón y Hur le sostienen los brazos, la oración continúa y el curso de la batalla cambia. La oración no es huida del campo. La oración es combatir en el centro invisible del campo. De ahí aprendemos algo precioso. Primero,
oración y acción no se excluyen. Solemos caer en la tentación de o lo uno o lo otro, o sentarse a orar, o levantarse a hacer. El Evangelio nos enseña el tanto como preparar con esmero y a la vez postrarse ante el rostro de Dios, elaborar planes y a la par, pedir el don del discernimiento, avanzar y escuchar, porque Dios actúa en la historia a través de causas segundas, es decir, obra a través de nuestra libertad, nuestro ingenio, nuestras manos y nuestra comunidad. Cuando unimos tarea y oración, abrimos la puerta para que su poder circule por lo muy concreto. Una decisión en el momento justo, un encuentro imprevisto, una paciencia difícil de explicar, una capacidad de perdonar que antes parecía imposible. Segundo, suele llegar la pregunta, pero exactamente cómo lo hace Dios. ¿De qué modo mi oración puede activar su acción? Queridos hermanos, he estudiado teología por años, he orado en muchas colinas de mi vida y la respuesta humilde es: no abarco del todo el misterio. Quizá no haga falta abarcarlo para vivirlo plenamente. Lo que sí sé con certeza es lo que la oración no es. No es un amuleto para manipular a Dios. No existe fórmula mágica que le obligue a cambiar de parecer contra su voluntad de amor. Tampoco subimos a informarle novedades, como si Él no supiera. Dios escruta los corazones y la historia. Entonces, ¿qué es la oración? Es colocarnos en el orden de Dios para que nuestra voluntad se amolde a la suya, para que nuestro corazón palpite al ritmo de su corazón. La oración transforma la realidad, empezando por transformarnos a nosotros. Y por medio de nosotros Dios realiza lo que ya quería, pero que ahora encuentra un cauce en almas disponibles. Tercero, el detalle de Aarón y Hur nos recuerda que hasta la oración necesita comunidad. Nadie puede mantener los brazos extendidos por sí solo. Cuando llega el cansancio, cuando nos asaltan las dudas, cuando la mente se dispersa, necesitamos hermanos que nos tomen la muñeca, nos sostengan el brazo y nos recuerden la fidelidad de Dios. En la vida de la iglesia, esto es la familia que reza unida, el pequeño grupo que comparte la palabra, la parroquia congregada ante la Eucaristía, el monasterio que reza silenciosamente la liturgia de las horas. Cada vez que uno cae, otros lo levantan. Cuando una voz se apaga, 100,000 se enlazan. Sin comunidad, la oración corre el riesgo de volverse solitaria. Con comunidad, la oración se hace respiración del cuerpo de Cristo. Cuarto, la oración modela la acción con el rostro de Cristo. Si actuamos como reflejo de autodefensa, fácilmente herimos. Si actuamos como despliegue de fuerza, aplastamos a los débiles. Pero cuando la acción se baña en oración, adquiere otro aroma: benevolencia, paciencia, justicia sin acritud, valentía sin agresividad
un médico que antes de entrar al quirófano susurra su abandono, un maestro que ante un curso desafiante pide mansedumbre y firmeza, una madre que vela a su hijo con fiebre en la madrugada, diciendo: Señor, quedad cerca. Un joven comprometido con lo social que antes de redactar una petición o salir a la calle, se arrodilla para pedir pureza de intención. Esa acción, nacida de la oración, es transparente como el agua y fuerte como un río que no arrasa sus orillas. Only Dios obra por nuestras manos y nuestras manos no le usurpan el lugar. No olvidemos la humildad propia de la oración. Al extender los brazos, Moisés confiesa una verdad simple: no mi basto. Esa confesión libera, rompe la soberbia, desata la confusión, abre la puerta a la gracia. Precisamente al reconocer la insuficiencia, podemos recibir la plenitud. Por eso los sacramentos, la liturgia y la adoración se vuelven fuente y culmen de la iglesia. Allí concentramos esfuerzos, sudor y lágrimas, y los ponemos sobre el altar junto con el humilde pan y vino, para que Dios los transforme en alimento de salvación. Desde ese altar somos enviados de nuevo, no con las manos vacías, sino colmadas de gracia, a construir paz y justicia en cada cruce de caminos. Si me preguntan, ¿cómo se practica esto en el ritmo apretado de la vida? Propongo pasos muy pequeños y perseverantes. Primer paso: vincular un momento de oración a una acción concreta. Antes de una reunión importante, antes de responder un correo difícil, antes de decidir algo que afecte a otros, un minuto de silencio y una breve oración. Paso siguiente: invitar a un compañero espiritual, el cónyuge, el amigo, alguien del grupo, que recuerde sostener los brazos de Moisés. Cuando llegue el cansancio, paso final: devolver a Dios el fruto del trabajo, éxito o fracaso, elogio o malentendido, todo en sus manos. Estos pasos pequeños mantienen el corazón dentro del área de cobertura de la gracia, para que nuestra acción jamás se desconecte de la fuente de la vida. Y si alguien pregunta, ¿para qué tanto esfuerzo? No podemos simplemente hacerlo y ya. Miren el monte donde está Moisés y allí hallarán la respuesta. Sus brazos abiertos dibujan una cruz en el viento. Allí la historia gira no solo por la espada, sino por la confianza. Allí Dios nos enseña el arte más difícil y más hermoso: dejar que Él actúe en nosotros y actuar nosotros en Él. Entonces la batalla de cada familia, hospital, aula, oficina y barrio, dejará de ser un choque de egos y se convertirá en el terreno donde germina la salvación. Y experimentaremos algo admirable: cuando la oración y la acción se abrazan, la paz y la eficacia dejan de ser contrarias y se vuelven dos latidos de un mismo corazón. Hermanos y hermanas queridos,
Hay una imagen hermosa y cercana que nos ayuda a comprender el misterio que la fe gusta saborear. Orar es como enchufarse a la fuente de la vida. San Juan Damasceno dijo que la oración es elevar la mente y el corazón a Dios. Cuando suplicamos que Él actúe, no estamos manifestando un deseo ilusorio. Abrimos nuestra persona para que sea un canal de la energía divina. Como aquel hombre sordo y con dificultad para hablar, a quien Jesús le puso los dedos en los oídos y luego elevó su súplica al Padre, la gracia, como una corriente, va del Padre, pasa por el Hijo y entra en nuestra condición limitada. Gracias a la oración, conectamos el cableado de nuestra vida con esa fuente de poder para que la sanación, el sostén, la lucidez y la paz puedan fluir a través de nosotros hacia el mundo. Pero con frecuencia perdemos ese cable. Por prisas, por desánimo, por falta de costumbre, por creer que solo lo inmediato vale. La Escritura nos enseña pacientemente otro ritmo, la perseverancia, llamar y seguir llamando, pedir y seguir pidiendo, buscar y seguir buscando, no para forzar a Dios a cambiar, pues Él lo sabe todo y actúa libremente por amor. Es nuestra constancia la que ensancha el espacio del alma, como decía San Agustín, para poder recibir lo que Dios quiere dar. Un vaso pequeño no puede contener una gran corriente. La perseverancia en la oración hace más grande el vaso. Cuando el corazón se dilata, el don de Dios no se derrama afuera, sino que se vuelve savia que empapa el trabajo, la familia, las decisiones y las viejas heridas. Por eso el consejo: no reces, ponte a trabajar. Es peligroso. Separar la acción de Dios es quitarle el timón al barco. Tal vez la nave siga rugiendo con el motor encendido, pero perderá el rumbo. Y al final la energía gastada dejará solo cansancio, amargura, incluso violencia. La acción no impregnada por el sumo bien se deforma con el amor propio, el egoísmo, el miedo o la ira. Y lo que creíamos logro termina sembrando nuevas rupturas. La oración no frena el paso. La oración orienta el paso. No apaga el ardor, lo purifica, no reduce la eficacia, la ilumina como una luz que aclara el sendero, de modo que cada golpe de azada, cada palabra y cada decisión apunten al verdadero bien. La imagen de Moisés con Aarón y Hur nos abre un cuadro fecundo de la iglesia. Están los que van al frente, padres y madres que luchan por educar a sus hijos en medio del ruido, médicos y enfermeras inclinados junto a cada cama, maestros que custodian el fuego en el aula, jóvenes que se comprometen con la defensa de la vida. La justicia y la solidaridad son como combatientes ante los desafíos de esta época. Pero detrás de la primera línea está la muralla de quienes oran. Cada Santa Misa celebrada en silencio, cada liturgia de las horas en el monasterio, cada rosario que desgrana una madre al caer la tarde, cada minuto de adoración de un obrero antes del turno de noche. Sin ese muro de oración,
el frente no se sostiene. Y están también los que sostienen los brazos de los que oran, benefactores que levantan monasterios, quienes aportan tiempo y recursos a la parroquia, manos que limpian el templo cada mañana, administradores discretos que hacen posible la pastoral. Ellos son los Aarón y Hur de hoy, para que los brazos de Moisés no caigan. Desde este cuadro, miremos nuestra propia vida. Podemos estar en primera línea, en retaguardia, o sosteniendo los brazos de otros, lugares distintos, pero una misma fuente. La comunión con Dios en la oración. Un empleado de oficina que antes de presentar un proyecto susurra: Señor, líbrame de la vanagloria, que busque el bien común. Un empresario ante cifras tentadoras que podrían empujar al engaño, musita: dame honestidad y saber detenerme. Un matrimonio en medio de una discusión se toma de la mano un minuto y reza pidiendo mansedumbre. Un sacerdote, antes de escuchar en el confesonario, se eleva la mano al pecho e implora misericordia. Cuando la acción empieza con la oración, abrimos un cauce para la gracia. Y ese cauce nunca es inútil. Aún así, tropieza en nosotros la duda. He rezado y no sucedió lo que pedí. Allí la perseverancia vuelve a ser maestra amable. La oración no es un contrato de intercambio, es relación filial. En esa relación, a veces Dios concede lo pedido, a veces da algo mejor que aún no vemos, a veces demora para madurar el corazón, a veces dice no, para sanar una herida más honda. No forzamos a Dios, pero sí podemos abrirnos hasta que nuestro deseo armonice con el suyo. Entonces ocurre lo admirable. Lo que hacemos se vuelve lo que Dios está haciendo en nosotros. Y lo que Dios quiere dar encuentra un corazón dispuesto a recibir. Recordemos además que la oración es respiración, no adorno. Si encendemos un incienso por compromiso, si recitamos una oración solo para quedarnos tranquilos, el aliento se agota. Cuando la oración se torna ritmo vital, todo se ordena con una suavidad nueva. Contenemos una palabra áspera porque ya suplicamos: Señor, guarda mis labios. Nos detenemos ante una injusticia porque hemos preguntado: ¿te agrada esto? Señor, damos un paso para reconciliarnos porque resonó dentro. Dichosos los que construyen la paz. Y poco a poco descubrimos algo hondo. Ninguna acción es pequeña cuando comienza con la oración, porque entonces toca la eternidad de Dios. Hermanos y hermanas, guarden esta imagen. Nuestra acción en el mundo, guiada por el gran poder de Dios, canalizado por la oración, una mano que toma a otra para levantarla, un suspiro que se vuelve súplica, una lágrima que cae y se hace semilla de esperanza. Entonces la paz no se opondrá a la eficacia, la misericordia no rivalizará con la justicia, la fuerza no estará separada de la mansedumbre. Todo converge en Cristo, quien nos enseña a orar y a actuar, a recogernos en el Padre y entrar en la multitud para sanar
que sepamos enchufar nuestra vida cada día a esa fuente, que las familias heridas recuperen la oración común, que a quienes están en primera línea no les falte una retaguardia orante, que los que sostienen en silencio no se desanimen, que nuestras comunidades aprendan a sostenerse los brazos cuando llegue el cansancio, y que cada uno de nosotros, hoy y siempre, se vuelva instrumento de la paz de Dios. Permítanme terminar con una breve oración. Señor, fuente de todo bien, concede a nuestro corazón perseverar en la oración, humildad en la acción, suavidad en la palabra y fortaleza en la caridad. Sostén nuestros brazos cuando desfallezcan, ilumina nuestra mente cuando oscurezca, calienta nuestro corazón cuando se enfríe. Concede a tu iglesia orar sin cesar y trabajar sin cansancio para que venga tu reino. Amén.